Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026. Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender. Life finds a way. La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Son exactamente las 10:08 de la mañana. Si ustedes están listos, nosotros también. Y les digo una cosa, no saben con lo que vamos a empezar. Una joya que encontramos, que aparte sé que se van a conmover todas, porque, a ver, ¿quién de ustedes ha visto la película The Notebook? ¿O quién de ustedes ha visto Message in a Bottle? Ahora, Jan me hizo la maldad de no ponerme los nombres de las películas en español para que ustedes todavía ubiquen mejor. A Walk to Remember, Dear John, Safe Haven, entre muchos otros. Este hombre que tenemos hoy en el programa Cuentavientes, que está en Carolina del Norte, ha vendido más de 100 millones de libros en todo el mundo y se han hecho 11 adaptaciones de sus novelas en el cine. Él se llama Nicholas Spark, que es guionista, es productor, es escritor y bueno, se llamaban Mensaje en una botella, que aparte dirigió Luis Mandoki, y luego Un paseo para recordar, y luego El diario de Noah, que es The Notebook, y bueno, es un éxito, pero les digo una cosa, tiene una historia espectacular que creo que todos podríamos aprender de ella, porque les digo una cosa, con el éxito que ha tenido este hombre, uno pensaría que llegó a una casa editorial, entregó su libro y le dijeron, qué sensacional. Pero no saben las veces que fue rechazado y por todo lo que pasó para llegar a ser quien es el día de hoy. Y me encanta siempre decirles lo mismo en inglés. I assume, Nicholas, you understood everything I said. Oh, I got big pieces of it, sure. You got big pieces? That's great. Thank you. Sure. Thank you so much for being on the show. Welcome. How are you? I'm doing fantastic. It's very cold up where I am right now, but it's good. So you're in North Carolina, is that right? That is correct. Yeah. Is it freezing? Is it snowing? It's not snowing, but it is supposed to snow this weekend, and that's rare for where I live. It only snows here once every 4 or 5 years, so it'll be fun. You know, of course, the whole town will shut down because we don't know what to do in snow. Exactly. We have no snow plows. We have no salt. You have no pail, nothing. Es que dice que ven que hay unas tormentas espantosas en Estados Unidos, que donde está él normalmente no neva, está en Carolina del Norte, pero que hace un frío espantoso y que parece que viene nieve el fin de semana y ellos pues no están preparados, no saben qué hacer con nieve porque no neva muy seguido y la última vez que nevó fue hace 5 años. Oigan, aparte tiene un nuevo libro, no saben todo lo que vamos a hablar con él. The first thing I thought of, and you're going to laugh about this. So how old are you? I just turned 60 years old. Okay, so I'm 58, so it's the same generation. So the first thing I laughed about when I saw your bio is that you are from Omaha, Nebraska. And the other day I was watching television in the States, and I saw on this channel that just does like shows Leave It to Beaver and Matlock and all those old-time shows. A show I watched when I was young that I never forgot, and it was called The Wildlife with Mutual of Omaha. Do you remember that show? Marlon Perkins. I loved Marlon Perkins. He used to go do the crazy things with the animal, like the crocodile hunter did until he passed away. Exactly. Yeah, every Sunday night, you know, we would watch Mutual of Omaha's Wild Kingdom. Exactly. Wild Kingdom. It wasn't wildlife. But you know what? I've always thought, who lives in Omaha, Nebraska? Well, hey, Warren Buffett lives in Omaha. Warren Buffett is from Omaha. Exactly. You're right. Right. So I just thought of that. I just thought it was funny. Es que le digo que él es de Omaha, Nebraska,
pues, un estado en Estados Unidos bastante poco popular, aunque de ahí viene Warren Buffett, pero que había un programa como en los 70s, de la época de Flipper y Skippy, todos esos programas que te enseñaban el reino animal, que se llamaba Wild Kingdom y lo presentaba una aseguradora que se llamaba Mutual of Omaha, pero que es totalmente setentero. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese show o si lo pasaron aquí en Latinoamérica, pero le digo que cuando vi el nombre, porque él es de Omaha, Nebraska, me acordé. So, Nicholas, before we talk about your new book, I already told everybody everything you've written, all the movies that have been made out of your books, the amount of books you sold. I want to start with your journey, because if there's something that we do on the show is learn and share our experience and the battles and the obstacles. And, you know, part of our teachings on the show when we talk about human development is about not being scared, is about handling well rejection, is about not giving up, is about believing in yourself. And you went through all this. So can you share your journey? Sure. You know, I grew up loving to read, although I never imagined myself becoming an author one day. It just seemed too unrealistic. And then when I was 19 years old, you know, I was injured. I was a competitive athlete, and I was injured, and I ended up writing my first novel at the age of 19, and then a second novel at the age of 22, and neither of those was ever published. I don't even have them anymore. No one will ever read them. I co-wrote a book with a friend when I was 25, and even then I didn't think I could make a career of it. And then when I was 28, I sat down and wrote The Notebook. And you know, I had good fortune, of course, with that, with what is officially my first novel. And yet when I think about it and I tell that story, I always remember to make sure to add that, yes, it was my first novel, but you know, I had written 2 complete unpublished novels and co-written another book before I sat down to write The Notebook. So it wasn't as if I sat down one day and typed it out and here I am. It's amazing because I saw that you worked for a pharmaceutical. You were an insurance broker. You did all sorts of things. And I think that when one is young, you feel that you are bound to do what you're doing today, or that you're bound to do what people told you that you should be doing, or whatever you feel that you're good at. And then you put aside your true passion. And especially when, you know, you've been writing one novel and then another and not being successful, it is very easy to succumb to that pressure and to just believe, well, maybe I'm not good at this, or maybe I'm, you know, daydreaming and I just should give this up. But you didn't. I didn't. And when it came time to The Notebook, I was, even at that point, I was willing to give myself 3 chances. And I would think I would have been okay, right, if it never worked out, as long as I knew that I had given it my best effort. And I was fortunate that The Notebook was the first one of the new 3 that I was going to commit myself to. But yeah, you know, dreams, some dreams die harder than others, I guess. Yeah. Now let me say all that in Spanish. Es que le digo que nos platique un poco su historia, porque es bien interesante cómo empezó escribiendo y todo lo que tuvo que enfrentar para llegar a ser quien es el día de hoy. Estamos platicando con Nicholas Sparks, el autor de The Notebook y Message in a Bottle y A Walk to Remember y Dear John. Y él, imagínense ustedes, que vendía seguros,
trabajó en una farmacéutica y dice que a los 19 años escribió su primera novela, que de hecho nunca se publicó. Después, como a los 20 y pico, escribió otra, que tampoco se publicó, que de hecho es triste, ya no las tiene, ya nadie las va a leer. Pero después escribió una tercera novela con un amigo, y luego The Notebook, que es la que pegó. Y le digo que lo que me llama la atención de esta historia, porque ha de ser bien difícil ser escritor, ¿no creen, cuentavientes? Que a pesar de pues no haber sido publicado las primeras veces y dedicarte a lo que a lo mejor mucha gente cree que te debes dedicar o a lo que tú crees que es bueno, poniendo a un lado tu hobby, tu pasión, pues es bien fácil sucumbir a la presión de, no, pues igual yo no soy bueno para esto, y no hubieran salido todas estas películas y todos estos libros que han sido exitosísimos, y que dice él, yo siempre dije, me voy a dar 3 chances para hacer que esto funcione. Y en eso, cuando saqué The Notebook, pues ya vieron lo que pasó con esa película, que fue un exitazo. Les digo que ha vendido más de 100 millones de libros en todo el mundo, y pues es uno de los escritores de novelas de romance pues más importantes en este momento a nivel mundial. Entonces dice que, pues, que los sueños no hay que soltarlos, cuentavientes, y esa es lección para todos ustedes. I have no idea. Actually, I don't know if you've watched this series. It's called Pluribus. You haven't watched it? Actually, I think it won like a Golden Globe or something recently. And so I've been watching it, and it's a story of a romantic novel writer, actually. You must watch it, and everything she goes through in this utopian world and whatever. But I was thinking this weekend when I was watching that series, and I know I was going to interview you, I have no idea, how do you write these novels full of love, but also with profound and painful messages? Like, where does that come from inside you? And how did you find that genre for yourself? It's interesting. The novels that I tend to enjoy the most and remember the longest, and also the films I tend to enjoy the most and remember the longest, are those in which I moved through the major emotions of life. And so I include love and sadness, but also anger and, confusion, or infatuation, or attraction. I try to include all of these emotions of life, I think, because I enjoy that in a good story, and I think it's what makes a great story memorable. With that said, I had good parents growing up, right? And I was raised in a good family, and I guess, by the time I became a writer, I had no hang-ups about expressing such emotions or even struggles with doing so. Yeah. Le digo que cómo escogió ese género de pues, la novela emotiva, romántica, amorosa. Y yo no sé si ustedes ya vieron Pluribus, pero justamente se trata de una escritora de novelas de amor. Y dice, mira, la verdad es que yo siempre he pensado que las películas o los libros que más he recordado, que más me han conmovido, son los que tienen todo el rango de las emociones, desde desesperanza, amor, enganche, tristeza, o sea, como todo el espectro emocional, y que él viene de una familia bastante funcional con 2 muy buenos padres, en donde siempre tuvo la oportunidad de expresar sus emociones, por lo cual escribir ese tipo de novelas ha sido muy cómodo. Pero les digo una cosa bien interesante de Nicholas Sparks, que por ejemplo, en el libro A Walk to Remember, es un libro que ha acompañado a muchos lectores en procesos de duelo, justamente lo que hablábamos el día de ayer. The Notebook, y ahora Remain, del cual vamos a hablar en unos momentos, pues sí hay un sentido también de responsabilidad emocional,
cuando sabes que alguien te está leyendo sobre el dolor. So actually yesterday we were talking about like the mini losses of life, when you lose your job, when you lose a relationship, you know, all those losses that when you lose a pet or when you lose your health, those losses that are maybe not very visible to everybody and that sometimes you live in solitude and in silence. And what I was saying is that, do you feel a certain sense of responsibility when you're writing a book? For example, A Walk to Remember, or even The Notebook, or even Remain, when you know that a lot of people reading those books are going through their own processes of loss, and the impact that your words in that book will have in that person's heart and mind. Certainly, right? I try to write a novel that I think all my readers will enjoy. And so if there's a scene that's particularly sad, I try not to go overboard with it. I try to let the reader fill in the blanks and perhaps draw from their own experience to amplify the emotion that I was hoping to create. Mm-hmm. And that works. Mm-hmm. That has seemed to work really well. And it's interesting to me that when I talk to readers or I get letters from readers, mm-hmm. most often I get letters from people who love a particular book because they're going through something similar in their own life. Yeah. With The Notebook, I get a lot of letters from families whose parents or grandparents till this day who are going through Alzheimer's. And when someone references A Walk to Remember, they talk about a friend who died of cancer when they were young, or a sister who died, or someone that they cared about who died. Or, you know, if I'm writing about The Last Song, that was the film with Miley Cyrus. Got a lot of letters from young ladies who, you know, maybe had a strained relationship with their dad, but it gave them, you know, the desire to perhaps improve that relationship again. So the books, the theme of whatever book seems, if it's particularly resonant in your life, it seems to end up often becoming that reader's favorite book. Yeah. Because they're going through whatever the characters are going through. Es que le digo que difícil, porque los libros tienen un impacto en la psique y en las emociones, y que qué tan cauteloso es en las palabras que escriben esos libros, y pensando en cuál va a ser el impacto emocional que tiene en el lector. Y me dice, la verdad es que, por ejemplo, con escenas muy tristes, trato de no volarme la barda, porque sé que esto puede desbordar emocionalmente a quien lo esté leyendo, sobre todo si está pasando por algo similar a lo que está pasando en el libro. Y dice que hasta la fecha, por ejemplo, recibe cartas de lectores que vieron o leyeron The Notebook y que tienen padres con Alzheimer's y lo que ha significado para ellos. O, por ejemplo, otra gran película de él, en donde ustedes saben que inclusive está la canción de Miley Cyrus, pues había chavas que estaban escribiendo justamente sobre su relación con los papás, y que él entiende lo que va a significar y el link emocional que va a hacer con su audiencia. I am a big fan. I love The Village, and you know what? I love season 1 of The Servant, so I know M. Night Shyamalan. So how did you and him decide to do something together? Someone on my team in Hollywood knew someone on his team in Hollywood, and they suggested we get together and just see if it would be something we'd be interested in. And we both had the same reaction. We're like, that might be interesting. So the plan was for us to get together for a meeting in which
I would come up with an original story that would work for both our genres, and Knight would come up with an original story that would work for both of our genres or our audiences. And we went to that meeting. We pitched each other our ideas. We decided to work on Knight's idea. And so we spent the next hour and a half to 2 hours hammering out the details of the story that eventually became Remain. And what is the story? yeah, So I haven't read the book. I haven't read the book. It's a supernatural love story, right? It's think of something that Night Shyamalan would do and something that I would do, and that's exactly what it is. Is there a love story in there? That's my part. Yes. Are there supernatural elements in there, which would be Knight's part? Yes. And readers, went to #1 here in the States, and congratulations. Yeah. But how does the process work? Like, how long does it take to write the book? And then do you write a chapter, he writes another? Do you write everything and he reads? Oh, how does it work? Fantastic question. And it's really easy when he and I did this. He did everything with the movie, including the script, and I was a cheerleader, and I did everything with the book. Okay. So he didn't write a single word of the novel. I didn't write a single word of the screenplay. Now, we shared our thoughts while we were in the process, but they were just thoughts, But wait, when is the movie coming out, or what's going on? The movie filmed last summer, and it will come out in the United States in October. It stars Jake Gyllenhaal and Phoebe Dynevor. That is so great. Es que, a ver, ahora les voy a contar. Escribe con M. Night Shyamalan, que pues es un director de películas como supernaturales, algunas, no diría de terror, pero sí supernaturales. Y que el equipo, los managers de Nicolás, dijeron, oye, ¿y por qué no escriben un libro juntos? Entonces, literal, tuvieron una junta, se sentaron, platicaron, se picharon las ideas uno al otro y básicamente en un par de horas tenían clara cuál iba a ser la historia. Y le digo, qué complejo escribir un libro con alguien. ¿Cómo es? Uno escribe un capítulo, el otro escribe otro. Y me dijo, no, fíjate que toda la parte supernatural, porque en español el libro se llama Nunca olvides que te quiero, en inglés se llama Remain, a Supernatural Love Story, que la parte de la historia de amor la escribió Nicholas y toda la parte supernatural es una idea de M. Night Shyamalan. De hecho, va a ser una película que se rodó el verano pasado con Jake Gyllenhaal. You said Jake Gyllenhaal, and who else? Phoebe Dynevor, who played Daphne in Bridgerton Season 1. Of course. La que hizo Daphne en la serie de Bridgerton en la temporada 1, ¿se acuerdan? Bueno, sale la película en octubre en Estados Unidos. Este libro ya es un bestseller en igualmente la Unión Americana. Se llama Remains, a Supernatural Story. Love Story, de hecho. Nunca olvides que te quiero. En México está editado por Penguin Random House. Ya está a la venta en todos lados para que, si ustedes han leído otros libros de Nicholas Sparks, que sepan que ya existe este y que ya está a la venta en todos lados. You just told me during the commercial break that you have been to Mexico. And my question is, when are you coming back, señor? When my publisher sends me, basically. I would think that this year might be a possibility. I'm not sure. We're putting together the foreign tour now, and I like going to Mexico. Of course, dice que ojalá que le organicen venir en el 2026 al tour justamente de este libro. Y les digo, la película sale en el mes de octubre, para que cuando la vean en cartelera se acuerden que tuvimos esta conversación con Nicholas Sparks. I can't wait to see the movie, and I can't wait to read this book. So thank you so much, Nicholas, for your time. Thank you for being on the show. And you must come to the studio if you're ever in Mexico. Will do. I'll be happy to be there. A big kiss and a big hug all the way to North Carolina. Absolutely. Take care, Nicholas. Bye-bye.
Bye. Son las 10:40 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa. No saben todo lo que tenemos el día de hoy. Mario Borguiño va a estar con nosotros. Vamos a hablar por qué la clase media vive endeudada aunque gane bien. Y me encantaría entender quiénes estaremos en la clase media, quién estará en la clase media. Vamos a hablar de cómo es vivir con un adolescente y qué hacer para no morir en el intento. Va a estar con nosotros Sisi Cancino, Marcela Escalera, Elena Medegaray. Viene también Jacobo Dayan y les va a encantar lo que van a aprender el día de hoy. Los ismos. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el populismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el liberalismo? De eso vamos a hablar hoy. Todo esto va a suceder antes de la 1, hoy en W Radio. No se vayan. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Ok, ni modo. Vamos a hablar de lana y quiero apertura y confesiones, ¿ok? ¿Quién de ustedes técnicamente gana bien y de todos modos está endeudado y no le alcanza? Mario Borguiño, el padre de las finanzas de este programa, consultor de empresas, autor de unos librazos como Cómo crear riqueza, disrupción más allá de la innovación, arriésgate, preguntas para cambiar tu vida, híjole, y muchos otros súper. 17 más. 17 más. Déjenme decirles que todos ellos exitosísimos está con nosotros porque escuchen esto. Oye esto, Mario. Ajá. Salió en el Financiero que de 30,000 a 50,000 mensuales se considera un buen sueldo, especialmente en zonas urbanas con costos altos de vida como la Ciudad de México. Así es. Hay gente que gana eso, hay gente que gana más. Uh-huh. Y de todos modos está endeudado hasta las manitas. Así es, así es. Es que el tema no tiene que ver con el ingreso. Porque el problema que tiene la gente, tú le preguntas a cualquiera que si es de clase media, te dice que sí. Uh-huh. Pero realmente el tema es que se igualan contra otra persona que tiene ingresos similares. Pero el tema es que hay gente que tiene ingresos muy elevados y son pobres. Es decir, ¿cuál es el ideal de la clase media? Pues es sinónimo de estabilidad, sinónimo de que te puedes sacar los gustos, sinónimo de que puedes viajar, sinónimo que te puedes comprar toda la ropa que se te antoje. Eso es sinónimo, pero la realidad no funciona así. Claro. Es decir, el problema es que es muy complejo definir la clase media, hasta el punto que el día de hoy la clase media la han tenido que fragmentar. La pobre clase media, que es clase media baja, clase media alta, aún... antes de venir al programa digo, bueno, les voy a decir a Marta a ver cuánto gana la clase media. Pues es tan grande el rango, claro, que realmente hay gente que realmente tiene ingresos desde 20,000 pesos hacia arriba, se considera con clase media. Y entonces te lo busco el rango mayor y me dice 80,000. ¿Cómo es eso? Sí, claro. O sea, de 20 a 80,000 es clase media. ¿Por qué? Porque la clase media, ¿por qué vive endeudado alguien que gana bien? Sí. Porque el que está en clase baja anhela ganar lo que gana la clase media. Y la clase media anhela ser millonario, pero no puede. ¿Por qué? Porque la clase media tiene, primero, sus hijos en una escuela privada. Segundo, no solo los tiene en la escuela privada, sino que tiene una buena casa y tiene una hipoteca. Tercero, le gusta tomar vacaciones y le gusta ir a llevar a sus hijos a Disney, llevarlos a Las Vegas, llevarlos a lugares bonitos y irse a España, regresar. Es decir,
Y un elemento importante es que la clase media tiende a compararse con otros clases medieros. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Pues a ver qué botas traes, y a ver qué traje traes, y a ver qué corbata traes, y qué carro traes. De tal forma, como me dijo una persona que yo asesoro, me dice, Mario, es que yo no puedo entrar al club con el carro viejo que tengo. No, ¿qué dicen mis amigos? Me explico, es decir, la pobre clase media suda porque es para ellos, luchan por no bajar de nivel. Claro. Pero te voy a decir qué es lo triste. Dale. Por impresionar a gente que cero te importa. Sí, pero ese no es el tema es que te vean. El tema es que te vean. Acuérdate que el ego del ser humano es irracional. El ego del ser humano hace que tú compitas contra otros, aunque no sepas quién es, ni cómo se llama, porque tú quieres tener un carro último modelo para impresionar personas que no te conocen. Ajá. Y para poder impresionar y llegar a tener dinero que a nadie le importa el dinero que tú tienes. 100%. Entonces, hace unos días que estuve en Miami, fui a un lugar a ver un carro, me gustan mucho los carros, y entonces le digo, ¿por qué pusieron tantos espejos? Me dice, no sabes, Mario, desde que pusimos espejos en el techo y en las paredes, hemos casi duplicado las ventas, porque las personas que se sientan en el espejo, se sientan en el carro, se miran al espejo con la rabadilla del ojo aquí, me dice, mira qué bien me veo. Y luego ponen una chica de 1,90, rubia, despampanante al lado, y dice, ¿qué van a decir mis amigos del club cuando vean? Y entonces se sacan fotos y porque te comienzas a ver. El ego tiene esa incongruencia. Sí. Y la otra es que la clase media quiere mantener el estatus. Sufre mucho la clase media porque en estas condiciones en que está la sociedad, quiero decirte que también te busqué la información, hace 42 años Ajá. que los salarios no se igualan a la inflación. Eso quiere decir que en la época de nuestros padres, una clase media sí vivía mejor que hoy, un clase mediero. Estás diciendo que ganar más no significa vivir mejor. No significa vivir mejor porque la inflación le gana. La inflación va por el elevador y tus salarios van por la escalera. Es decir, el salario siempre va más lento o crece más lento que la inflación. Entonces te quedas sin dinero. En Estados Unidos, estaba sacando aquí la información, casi el 50% es clase mediero. Pero en México dicen que está entre el 37 y el 43%, no lo saben bien, de la que es clase media. Y entonces el problema de México es la cantidad de clase baja que hay, que realmente es enorme. Entonces, una estadística se sacó que la clase media, llamarse clase media, aquí lo anoté, aquellos que ganan el doble del ingreso medio en los hogares. Okay. Entonces, eso lo consideran así, como el doble de lo que gana cualquiera. En México, la clase baja gana entre 8 y 12 mil pesos. O sea que cualquiera gana, como dijimos, de 20 a 80 mil pesos para ser una persona de clase media. Uno de los problemas que tiene la clase media es que viven en el borde de la vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces, por eso tienen tanto miedo. No quieren bajar de nivel. Uh-huh. No quieren dejar la casa en Valle. No quieren dejar el carrito último modelo. No quieren dejar pasearme y sacar mis hijos del colegio. Y otra cosa interesante es que no es lo mismo una clase media en Latinoamérica que en Europa. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las prestaciones que tiene el país para la sociedad. Porque si tú y yo, para podernos atender en los médicos, tenemos que comprar un seguro, mi seguro, yo pago anualmente casi $1 millón de seguro al año. Uh-huh. ¿Qué es eso? Una locura. Una cosa, ya no quiero ser clase media, ya me harté. Sí. O sea, ya no quiero que me lastime pagar más de casi $1 millón por el seguro.
o por venir aquí a tu radio y que no me dejaban pasar. Quiero ya pasarme a ser rico y venir en helicóptero. Ya no quiero carro, ¿me entiendes? Ya quiero pasar de la clase media alta a la otra. Entonces, esa es más o menos la desesperación de las personas que tienen. Y tienen otra cosa interesante. Aquí te anoté las 7 cosas que la clase media gasta mucho. Porque fíjate, yo que asesoro a mucha gente, y gracias a ti ayudamos a mucha gente a asesorarlas en sus finanzas personales. Tuve un caso de un señor, ganaba 480,000 pesos al mes, más un bono, etcétera, y la persona pues no, le digo, ¿cuánto tiempo tú podrías vivir si mañana cierra tu negocio? Me dice, ni 5 minutos, Mario, todo lo debo. Es decir, esta persona realmente, como tiene la capacidad de tener acceso a líneas de crédito y puede pagar la cuota, lo que hace es que se empobrecen para el resto de su vida. Es decir, no construyen hacia el futuro. Y son personas que están viviendo con toda intensidad, gastando en el día de hoy, pero cuando lleguen a su vejez no van a tener el dinero suficiente para que el dinero los mantenga. No olvidemos que tenemos 3 etapas en nuestra vida. Cuando los papás nos mantienen, cuando el trabajo te mantiene y cuando el dinero te mantiene. Es decir, después de cuando estás en tu jubilación, el dinero te tiene que mantener. Claro, cállate. Cuando tú estás en tu trabajando, el trabajo te mantiene. Pero en esa época donde el trabajo te mantiene, tienes que pensar a largo plazo. ¿Por qué una persona que gana bien es pobre? Sí. Porque realmente, como el caso de esta persona que me dice, Mario, ni 5 minutos puedo vivir si no tengo este ingreso. Y le pregunto a la esposa, ¿y cómo van con las tarjetas de crédito? Bueno, este mes vamos a pagar 200,000 pesos de tarjetas de crédito. ¡Auch! Madre mía. Es decir, como eso tengo varios. Tengo otra persona que también gana otros 200,000 y se gastan otros casi 300,000 en tarjetas de crédito. Tienen una hipoteca, tienen crédito, tienen los hijos en escuela pagas, tienen el club, tienen la casa en Valle. Es decir, todo lo deben. ¿Me explico? Entonces no están pensando en el futuro. Cuando tú eres clase mediero, que realmente eres rico, cuando tú estás usando el dinero que ganas hoy para construir el patrimonio de tu futuro, que se le llaman activos. ¿Para qué? Para que esos activos, cuando tú cumplas los 60 años o 65, esos te mantengan. Esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? Me puse a estudiar, Marta. Y me puse a estudiar por qué la gente piensa así, porque son gente que gana mucho, pero tienen mente de pobre. O sea, se gastan todo. Son gente que gastan en lo impulsivo. Resulta que hay un estudio del por qué, de un europeo, del por qué, porque yo dije, bueno, ¿por qué toda Latinoamérica es pobre? No tiene lógica, no tiene sentido. Pues resulta que hay un sueco que hizo este estudio donde dice que el clima y las condiciones geográficas son las que determinan si los países son ricos o son pobres. ¿Por qué los del norte de Europa son ricos si están en el mismo continente y los del sur de Europa son pobres? España, Francia, Grecia, etcétera. ¿Por qué no hacen el dinero que hacen los nórdicos? El tema es que una persona que vive en un lugar muy inhóspito y lleno de nieve, si no piensa con anticipación de aquí a los 6, 8 meses, se muere en el invierno. 100%. Nosotros no nos morimos de nada. Claro. Oye, y dime una cosa, ¿en qué es lo que más están gastando? Mira, aquí están. Tengo varias cosas, tengo 8 puntos. Obviamente, primero, como tú bien mencionaste, vivienda. El automóvil. Uh-huh. El automóvil es una pesadilla para la gente de clase media porque quieren tener el último carro. Y la mayoría de la gente que yo asesoro de clase media, la mayoría son de clase media y de 40 años. Uh-huh. Luego pregúntame por qué son de 40 años, no de 25, ajá, ni de 28, ni de 30. De 40 años para adelante son los que me llaman a mí de tu programa para decir, ayúdeme, señor Borghino, ayúdeme. ¿Y por qué? Seguro tienes 40 años. Sí, tengo entre 40 y 50. Y entonces, uno de los elementos importantes es que la gente compra automóviles y los compra con su propia chequera. Uh-huh.
Ningún rico que yo conozca tiene un auto último modelo pagado por él. Los ricos no compran autos 0 kilómetros pagado por él. ¿Por qué? Porque no puede deducir nada. Porque cuando lo sacas de la agencia, Ajá. no bien el carro, la llanta toca la calle, se devalúa un 30% mínimo. O sea que no hay ningún rico, ningún millonario que tire el 40%, de entre el 30 y el 40% de su dinero. Eso no lo hace ningún rico. Lo hace un clase mediero, eso sí lo hace. Entonces, el automóvil es una pesadilla. 3, salir a cenar. Les encanta salir a cenar y que los vean en restaurantes caros, bonitos, de última moda, Híjole. con la última ropa, el último reloj. Tengo un buen amigo que vende relojes caros. Y cada reloj más o menos entre 80 y 100 mil dólares. Y vende por montañas a las clases medias. Y todo en cuotas, todo pagado a 10 años, 15. Oye, pero te digo una cosa. Yo no sé si se acuerdan de ese programa y esa conversación que tuvimos con Rebeca, que decía que le había llegado el estado de cuenta y que Rebeca estaba en shock. Hoy no está aquí porque trae un gripón espantoso. Ándale. De que no le había caído el 20 lo que estaba gastando en restaurantes. Claro. Oigan, ir a restaurantes es un dineral. No, es un dineral. Un dineral. Un dineral. Y si piden de beber alcohol, peor. Yo que trabajé muchos años en Venezuela, me acuerdo que antes los venezolanos, cuando eran muy ricos, en Miami les llamaban, ¿cuánto paga? Porque no les importaba cuánto valía, lo que importaba si lo podían pagar mes por mes. Entonces, la gente que tiene mente de pobre dice, lo puedo pagar mes por mes, lo compro. Aunque lo tenga que pagar en 2, 3, 4 años, 5 o a los que sea. Igual tu casa la pagas a 25, 30 años o 35 años. Entonces, el tema está en que te decía, viviendas, automóviles, salir a cenar, compras de marca, les encanta marquita.com. Ah, no, esto es impresionante. A ver, esto les va a traumar, cuentavientes. Así es que si ustedes están en ese bracket, no sucumban a esta práctica. México es el país que más vende marcas altamente visibles. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las marcas que traen logos enormes por fuera son las que más se venden en México, hablando del mercado de Increíbles. lujo y semilujo. Por ejemplo, Coach, Michael Kors, Giorgio Armani, Ándale. Polo Ralph Lauren, Ándale. Louis Vuitton, Gucci. O sea, todo lo que trae las L's con las B's, las dobles G's, la C, Ándale. la MK, todo eso, el caballito. No saben cómo venden aquí. Haciendo marketing gratis. Claro, y les digo una cosa, y ¿saben por qué lo hacemos psicológicamente? Para que la gente vea que podemos. Sí. Cuando la verdad es que si eres bien picudo, no se te ve una marca por ningún lado. Claro, ¿no? porque además se trata de impresionar a personas con dinero que no tienes, a personas que no saben quién eres. Sí. O sea, me parece ridículo. Bueno, pero ahí va. Entonces, compras marquita.com, tecnología, tener lo último, el último cel, el último computadora, lo último. Tarjetas de crédito, necesito tener... Es increíble que la gente tenga muchas tarjetas de crédito. Tú los ves en algunos restaurantes, hay gente que se enorgullece de mostrar que tiene muchas tarjetas de crédito y no se dan cuenta que están empobreciéndose cada vez que muestran 7, 8, 10 tarjetas de crédito. Tercera, séptimo, suscripciones que no utilizas. Yo que voy casi diario voy al gym, me dice, nosotros ganamos más con la gente que paga y no viene. Así es, hay muchísima gente que paga y no viene. Hoy viene una vez al mes o así. Y la otra, y la última es escuelas, salud y seguros. Sí. Entonces, o sea, seguros hasta el final. Ay, no, es una locura. O sea que si tú realmente quieres entender el concepto del dinero, entonces sí vas a ser de clase media. De lo contrario, te voy a invitar que la gente lea El millonario de al lado.
The Millionaire Next Door. Ajá. ¿Por qué? Porque tú te vas a asustar que aquel señor que anda en un carrito humilde y que realmente no se va de vacaciones muy lejos y que realmente vive de una forma austera, es más rico que tú. Que ganas el doble de lo que gana él, nada más que él sí está pensando en que el dinero lo mantenga cuando cumpla los 60 años. Esa es la parte importante. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, Marta, pero te traje unos consejos para vivir en clase media. A ver, ahí te va. ahí te va. El primer consejo es que si quieres ser clase mediero, de los buenos, no de los que son clase media pero pobre. Primero, divide tu salario el mismo día que lo recibes. Ajá. El mismo día que lo recibes, esto mi abuela lo tenía claro, lo dividía en sobrecitos mi abuela. Esto es para pagar esto es para pagar el señor, y esto es para pagar la luz, y esto es para pagar, y esto. Ponía sobrecitos. Esto me ha quedado en el cerebro, en la mente. Por eso yo, gracias a mi abuela, me encanta este tema. Divide tu salario el mismo día que lo recibes, de lo contrario te lo gastas todo. Ajá. 2, si primero pagas a los demás, te vas a quedar pobre. Porque hay gente que dice, pues este mes no me sobró. No, es que lo haces al revés, tienes el cerebro al revés. Primero te pagas a ti el 10% por haber trabajado este mes. Ay, qué bonito. Y segundo, comienzas a pagar las otras deudas. Que no te alcance para otros, aunque pagues intereses, pero tú tienes que entender que el primero que debes pagarte es a ti mismo por haber trabajado tanto este mes. Tercero, tu dinero desaparece si no lo persigues. O sea que registra tus gastos semana por semana. La gente que es disciplinada los domingos en la noche y saber qué gasté en la semana. ¿Cuánto puedo gastar esta semana? Y pongo cuánto puedo gastar en la semana y cuánto gasté la semana anterior. Nada más una listita, en una hojita, nada más. Esa es la tercera, porque si no persigues el dinero, se te esfuma. Cuarto, si no tienes un presupuesto, tú eres el peor enemigo que tú tienes. Porque entonces, antes de gastar, tienes que definir en qué vas a gastar. Tienes que tener un presupuesto, así como te decía, de escribir, tienes que tener un presupuesto mensual, ese lo divides por semana. Y dices, bueno, ya me excedí, esta semana ya no gasto tanto. De lo contrario, continúas gastando y tú eres el peor enemigo. Quinto, tu dinero se fuga cuando compras por impulso, cuando compras emocionalmente. Porque yo a la gente le digo, posterga tu compra una semana. Los que son muy académicos dicen, postérgalo 24 horas. Yo le digo, una semana. Se te va la emoción. En una semana ya ni te acuerdas del impulso de compra que tenías. Acuérdate que nosotros somos muy emocionales. Las personas del señor que hizo este estudio, los nórdicos, que viven debajo de la nieve, pues si no piensan en el futuro, pues realmente se mueren. Nosotros no pensamos en el futuro. Ve cuando tienes que cambiar las placas, cuando tienes que pagar algún impuesto, todo lo hacemos a último momento porque 100%. No planeamos nada. 100%. Y no planeas tu vida. Ni tu vida planeas. Me vuelvo loco. Bueno, ahí te va. Sexto, si no controlas los pequeños gastos, los grandes te matan. Porque los pequeños gastos son estos de vaya al café todos los días, a todas horas. El antojito y no sé qué, y el sándwich es aquí. Si no controlas los pequeños gastos, los grandes te van a desbancar. Sí, porque esto es como decían, los pequeños agujeros en un barco lo hunden. ¿Por qué? Porque si tú gastas 250 pesos por día en tu cafecito, en tu sándwich, en tu croissant, el tema es que si lo sumas anualmente son más de 40,000 pesos, lo cual significa que sí podrías hacer algo. Es decir, el dinero que se gasta poco lo tienes que medir por año. Claro. Porque la gente me dice, Mario, pero es que tú quieres que sea una persona que no gaste en nada. No, lo que es un pequeño gasto, márcalo o súmalo de cuánto tendrías tú a fin de año. Eso es lo que vale, porque tú tienes que ir viendo tu vida no por días, sino por años. ¿Por qué? Porque a los 65 años necesitas que tu dinero te mantenga. Y más los jóvenes de ahora. A mí en mi época me tocó mi jubilación. Pero a los jóvenes no les toca nada. Yo no sé cómo van a vivir los jóvenes a los 65 años, pobres. Séptimo, si no ahorras, te gastas todo. Es decir, debes de tener por lo menos un fondito de emergencia. Siempre le digo a la gente, guarda por lo menos un mes
para la emergencia. Mínimo un mes, por si algo te pasa. Claro. Porque Un mes mínimo. un mes mínimo. ¿Por qué? Porque ¿qué le pasa a una clase mediero que de golpe baja a la clase pobre? Porque si se enferma alguien, si él ya no puede trabajar y no puedes trabajar por un año porque tienes que estar con la pierna para allá arriba y no puedes generar ingresos, pues entre las créditos y las cuotas que tienes que pagar y las tarjetas de crédito y los hijos en las universidades o en el extranjero, te hunde. Pasas automáticamente de clase media a clase pobre. Uh-huh. Ese es el peor terror que viene aterrado la clase media. Claro, claro. Octavo, si tu nivel de vida, esto es increíble, ahí te va. Si tu nivel de vida sube más rápido que tu ingreso, te empobreces. Pero lo curioso es que yo que asesoro tanta gente, el 99% de la gente gasta más de lo que le ingresa mensualmente. ¿Y cómo se financia? Con tarjetas de créditos o con hipotecas o con préstamos que le piden a los bancos. Asesorando yo a una persona que te decía que gana los 290,000 pesos, le digo, y es que tengo una hipoteca de 4 millones y pedí un préstamo de 2 millones, y en ese de 2 millones pago un 50% de interés, Mario. Le digo, ¿cómo aceptas eso? Necesitaba el dinero. O sea, es que pueden pasar la clase media a clase pobre automáticos. El tema es esto. Lo importante es que hay 4 elementos a considerar en la economía: el ingreso, los gastos, los créditos y las inversiones. Tum, 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 tum. Entonces, el problema que tiene la gente es que tiene un nivel de vida superior al ingreso. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Pues te hipotecas, te financias y vives hipotecado por la tarjeta de crédito. Noveno, nunca serás clase media si no te educas financieramente. Claro. Porque no entiendes, piensas a corto plazo, vives con créditos y créditos. Es que no me alcanza. Obvio que no te alcanza, porque no piensas en tu futuro, piensas en tus gastos mensuales. Estudia, si quieres subir tu nivel. La diferencia, mira, fíjate que la diferencia entre saber y no saber te separa de la manada. Claro. Tengo un libro que algún día me invitas, se llama La Manada. ¿Por qué los seres humanos somos manada? Nosotros vivimos copiando, somos manada. Por eso la clase media vive imitando. Claro. ¿Ok? Y la última es: piensa a largo plazo, ten un plan de vida financiera o ten un proyecto de vida financiera. ¿Qué le aconsejo a la gente? Nunca más salgan a hacer dinero. Salgan a trabajar por el proyecto financiero que ustedes tienen para los próximos 20 años, mínimo 20 años. Pero la gente piensa en quincenas. Entonces, no, tienes que ser pobre, no tienes otra. Porque yo he conocido gente que gana 20,000 pesos al mes y realmente tiene muy buenos ahorros y tiene muy buenas inversiones. Y esto es muy importante porque también, que otro día hablaremos sobre esto, la diferencia entre un rico y clase media y clase baja es la cantidad de dinero que tú inviertes. ¿Por qué? Porque una persona rica puede invertir 10 millones de dólares y la clase media puede invertir 100,000 pesos. Y entonces te dan más tasa de interés por 10 millones de dólares que por 100,000 pesos. 100%. Consecuentemente, estás destinado a no subir de nivel. Ok, señor Mario Borguiño, Diga usted. de todos sus 17 libros, a todos los que les quedó el saco el día de hoy, que están ganando bien, pero qué barbaridad cómo están gastando y endeudados, Ahí está. ¿cuál es el libro que tienen que leer? Se llama Arriésgate y tiene un capítulo sobre el dinero y sobre el pensamiento de corto plazo y por qué somos esclavos de un pensamiento que tenemos los latinoamericanos porque vivimos en climas templados. Si vives en clima templado, eres pobre. Si vives en el invierno también, sí. Eres una persona que tienes más probabilidades porque tu cerebro piensa a largo plazo. ¡Qué fuerte! Arriésgate, preguntas que cambiarán tu vida, de Mario Borguiño, editorial Grijalbo. ¿Cómo transformarte en quien siempre has querido ser? Así Está es. a la venta en todo el país, en plataformas donde compran libros, para que lo busquen ya. Así es. Y si te necesitan en su vida, si bien, necesitan sí. tu asesoría, ¿dónde te encuentran? Quiero que sepan que las personas que vienen de tu programa
tienen un precio súper especial y siempre se los digo. O sea que mándame, si alguno está desesperado y no sabe cómo salir adelante, que me manden un mensajito al 55 5400 4182. Lo voy a volver a repetir. 55 5400 4182. Me escriben, no me llamen porque si no se me cae el teléfono. Exacto. Te quiero, Mario. Gracias, yo también. Mario Borguiño en todas las redes para que lo busquen a la voz de ya. Y igualmente, si no pudieron apuntar el WhatsApp, ahorita Alex Villatoro nos hace favor de postearlo. Son exactamente las 12 del día en W Radio. Regresando, ¿quién de ustedes vive con un adolescente? ¿Y cómo hacerle para no morir en el intento? Y luego más adelante, Jacobo Dayan es in the house. Al volver en W Radio. Bebemundo presenta. Les digo una cosa, chicas. Les digo una cosa, mamás. Tenemos que cambiar nuestra actitud. ¿Y por qué lo digo así? No podemos seguir siendo envidiosas, hipócritas, mentirosas y compartirnos la verdad. Porque les voy a decir una cosa. No hay nada que dé más paz y más alegría que el saber que no eres la única, que no estás loca, que solo te pasa a ti, que todo lo hiciste mal y que solamente te pasa porque solamente son tus hijos los que son así. Y justamente como concilio de apoyo de mujeres que son mamás es de lo que se trata Mothers, que es una iniciativa de Sisi Cancino que está aquí el día de hoy, justamente para juntar a mamás que están viviendo una cierta época de la vida de sus hijos para que se den cuenta que no están solas, que hay solución, que no están locas. Y eso creo que da una gran tranquilidad. Sisi Cancino está con nosotros, Elena Videgaray y Marcela Escalera, que son parte del Mothers que va a suceder en la Ciudad de México el próximo 4 de febrero. ¡Venga! A las 8:30 de la mañana. Y las queremos todas ahí. Me asustaste, Rulo. Qué bárbaro. Ok. ¿Estoy mal con lo que digo? Hombre, está súper bien. Y es más, yo aumentaría. Ajá. Dijiste una cierta época. Ajá. Que vivimos, yo diría una cierta época en veces traumática. Claro, muy traumática. Vivimos, porque la vivimos bajo un porque estrés, entonces, Marta. Tus hijos, muy bien. Entonces tú dices... No seas falsa. Claro, oye, entonces nada más tengo yo broncas con mis hijos, ¿no? O sea, ¿solo a mí me contestan? Solo a mí me contestan, solo a mí me desobedecen. Solo yo no entiendo nada de qué está haciendo y qué dice. Me levantan los ojos. Exacto, solo a mí me azotan las puertas, solo a mí me dicen que me odian, solo a mí... No, hay que compartir. Marcela, no te quedes callada. No, me quedé pensando. Y me quedé pensando que es cierto lo que dices, que las mujeres, bueno, hay alguien que dice que las mujeres nos vestimos para las mujeres, ¿no? Sí. Las mujeres tenemos como esta parte donde de pronto medimos distancia, nos cuesta trabajo, pero cuando las mujeres nos conectamos, Marta, cuando hacemos de verdad una comunidad, hacemos una red, somos una gran fuerza. 100%. Y lo que sucede en Mothers es eso, que se suma la energía de lo que necesitamos, lo que queremos, lo que sabemos, lo que hemos experimentado, lo que anhelamos, y formamos una gran villa de adultos, que además Mothers también es para fathers, porque también van hombres, y eso es precioso, papás, ver a papás que están sentados ahí y que asienten con la cabeza, que ponen cara de pregunta, que comentan con su pareja y que se involucran. Entonces se forma una villa de estos adultos que nuestros hijos tanto necesitan, y no importa la edad que tengan. Sí. Podemos estar hablando de niños pequeños, en este caso está dirigido a adolescentes, pero tu hijo pequeño va a ser adolescente en un parpadeo, y tu hijo adulto tiene mucho de adolescente, porque si alguna materia en la vida reprobamos es la adolescencia. Sí. La mayor parte de nosotros tenemos por ahí varios temas que no hemos resuelto de nuestra propia adolescencia. 100%. Entonces hasta para eso sirve. 100%, ahorita que dijiste, pensé en mi adolescencia. Según yo era una monada. Yo también, una monada. ¿Y adivinen qué? 0. Claro que no. A ver, habría que preguntarle a nuestras mamás. Mi mamá, yo creo que sí batalló mucho. Porque aunque yo no era contestona ni malcriada, mi mamá, que era muy estricta, tenía límites muy claros
Y a mí no me parecía. Entonces, si un día le decía, ¿puedo ir a cenar a casa de una amiga que vivía súper lejos de mi casa? Me decía, claro que no, mañana tienes colegio. ¿Sabes qué hacía? Es que no me lo van a creer, nunca les he contado este horror. Mi cuarto tenía un balcón. Me bajaba del balcón, me agarraba de la herrería, me salía de mi casa a las 9 de la noche y regresaba, pues por ahí de las 12, 1. Ándale. Y mi mamá nunca supo. Porque no existían los celulares. No existía el localizador. Imagínate despertarte, ir al cuarto de tu hija y tu hija no está. Puras para almohadas. agarrarla de Almohadas debajo de la colcha. las chichis. Lo de las pienso y chichis. me da algo. Horror. Bueno, yo sí era tremenda. Y no fíjate- era bebedora, no me quedaba tarde en los antros, pero me escapaba de mi casa, agarraba el coche, lo chocaba, o sea, no, una barbaridad. Y fíjate, eso es porque tu mamá era estricta. Sí. Mi mamá era súper alivianada. Ajá. En mi casa era yo confío en ti y tú decides, mijita. Sí. Pero entonces el placer era que pasara una amiga por nosotros en el carro y nos fuéramos a meter al cine sin haber pedido permiso. Es como la travesura de La estar maldad, ahí. la maldad, Y en sí. aquel momento la maldad Sí. de prender un cigarro en el cine. sí, y de claro, agarrar que las sí se palomitas podía. y empezarse a las aventar Aventar. a los señores de adelante. Sí. Y todo esto sin que tus papás supieran dónde estabas. Claro, pero pienso en ustedes. A ver, no vamos a hablar de todo lo maravilloso que es ser mamá y las alegrías que nos dan los hijos, porque de eso váyanse a una tienda Hallmark y cómprense una tarjeta. Aquí se va a hablar de la batalla, de lo duro, de la angustia, de lo que te preocupa para el futuro de tus hijos, de la tecnología, del mundo digital, del AI, de las drogas, de la mota, del alcohol, de todo lo que nos tiene muy agobiados, porque estamos criando niños en un mundo muy diferente Sí. al que vivimos nosotros. Y mira, Y sí. bien importante decir, estamos juntas en esto. Y ese es el mensaje fundamental de Mothers. Ven, porque estamos juntas en esto y todas pasamos por lo mismo. Todas pasamos por la angustia de que se vayan al casino escondidas, por la angustia de que no queremos que vayan al antro con el fake ID, pero estamos dándoles un fake ID. Sí, Todas sí. pasamos por todas las angustias que nos levanten los ojos, de cómo conectarnos con nuestros hijos. Y la verdad no los es levantan, que sí. no. Los voltean. Ok. Los voltean, de cómo nos voltean los ojos. Y la verdad es que, es cierto, cuando alguien te dice, no, a mí me va súper bien con mi adolescente. No sabes qué buenos No, chavos. yo sabes que creo que Ay, por eso, los míos también son buenos. hay que Exacto. quitarse Cagantes, pero buenos. Hay que quitarse ese falso pudor, ya por Dios, y abrirnos a la conversación, hablar de temas difíciles, entender que justo lo que dices, cada adolescente tiene una personalidad completamente distinta, ¿no? Y hay el que se hace el mustio, el que sí, pero el que es súper rebelde, el que es abiertamente difícil, y aquí es donde justo nos vamos a juntar las mamás. Oye, no sabes cómo Para agradecí ser- y lo orgullosa que me sentí de una chava que no es tan mi amiga, que el otro día me encontré, no nos habíamos saludado, cuando me estaba contando que estaba angustiadísima, porque la novia del hijo de 16 años es europea y los papás la dejan quedarse a dormir a su casa, claro. a la casa del novio. Entonces me dice, hija, no es mi hija, ahora sí que yo qué hago. Y pienso, bueno, pues si la dejan sus papás, pues que se quede. Pero tú sabes mi angustia, que esta muchachita que duerme en mi casa de repente salga embarazada. Cállate. Entonces, ¿qué hago, güey? Y dije, qué linda, que con tanta apertura, en 2 minutos me contó su pesar. Claro. Y entonces le di mi opinión y ahí estuvimos hablando de eso. Pero esa es la apertura que uno encuentra en Mothers. Y es que todas cargamos nuestra cruz, unas más grandes que otras, unas de diferente forma, pero también están las mamás que sus hijos son perfectos, que no piden permisos, que no dan lata. Y entonces también ahí, también para ustedes está Mothers, porque hablamos de cómo funciona el cerebro. Los adolescentes, cuando llegan a esa etapa, su cerebro cambia y están en el momento de querer romper reglas. Y nosotros tenemos que estar en el lugar de detener y tratar de contener que no rompan esas reglas. Pero estamos las dos haciendo cada quien nuestro trabajo, ¿no, Marcela? Sí. Tú Y sabes fíjate del que- cerebro. Y un poquito de eso Sí. vas a hablar. La adolescencia no es una mala jugada de la naturaleza.
no es una mala broma, no lo hace para ver qué hacemos nosotros. Lo que sucede en la adolescencia es todo un proceso de cambio que se tiene que dar para llegar a la vida adulta. Entonces nuestros hijos tienen que cruzar la adolescencia. Imagínate que es un puente y ese puente empieza en la niñez y termina en la vida adulta. Y muchos nos quedamos a la mitad del camino. Hoy habemos muchas mamás que somos muy adolescentes. Habemos muchas mamás que todavía el mundo gira a nuestro alrededor, que nos frustramos ante cualquier cosa, que debatimos con los hijos amenazando, usando la fuerza que se impone y alejándolos. O sea, de verdad, cuando hablamos de mothers, cuando hablamos de adolescencia, también hablamos de nosotras mismas. Y es un momento de reflexión para ver cómo puedo yo juntarme con este plan de la naturaleza para que mi hijo o mi hija llegue a feliz término a la vida adulta. Pero te digo algo, alguna vez oí a alguien decir, y este son el tipo de conversaciones que van a escuchar en Mothers. Es más, les voy a ir diciendo que Mothers es el 4 de febrero, de 8:30 a 2:30 de la tarde, en el lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Miren, si para algo hay que pedir el día económico, es para esto. Sí. No para ir a sacar el INE, para eso no. Para eso, ¿saben qué? Vuélense la tarde. Para esto, sí hay que pedir el día económico si ustedes están trabajando, porque es el mejor regalo que se pueden dar ustedes y dárselo a los hijos. Si se meten ahorita a Mothers con D de dedo, mothers.com.mx, ahí están los boletos a la Ahí venta. están los boletos y además, Marta, con un 15% de descuento de regalo para los que pongan el código de baile. De baile. Y Eligen donde su escriban número de mal mi boletos. nombre, voy a estar toda ofendida, cuentavientes. D de dedo, E, B de burro, A, Y, L, E. Ok, pero alguien decía, la gracia de los papás cuando tienes hijos adolescentes es lograr transitar esa etapa sin destruir tu relación con ellos. Claro. Porque va a pasar. Claro. Pero el chiste es que no pase y que haya sido tan devastador que ya no hay vínculo. Claro, y si tú te ves a ti misma como esta línea de vida de tus hijos, yo así me lo imagino, van a cruzar ese puente y yo soy esa línea de la que van a ir agarrando. Mis hijos saben que van a poder regresar conmigo porque van a meter la pata, Marta, sí van a meter la pata. Van a tomar malas decisiones, sí las van a tomar, de eso se trata la adolescencia. Van a relacionarse justo con la niña o el niño con el que yo no quería que se relacionara, va a pasar muy probablemente, pero lo que no quieres es que estén solos. Quieres que sientan que estás a su lado. ¡Auch! Esa es la diferencia. A ver, vuélvelo a hemos decir, lo platicado que mucho. no quieres es que estén solos Claro. cuando pasen por todo lo que van a pasar. O sea, el ejemplo del alcohol. Todos y todas las adolescentes van a ponerse borrachas en un bar o en una fiesta en algún punto de su vida. Y a vomitar. Queramos o no. Y a vomitar. Entonces, no queremos que eso no pase. Lo que queremos es que cuando pase digan, háblale a mi mamá, pidan la ayuda correcta, llamen, levanten la voz. Claro que también hay un límite ahí, una línea que es la de la mamá que dice, yo no tengo filtros con mis hijos, yo le cuento todo, ¿no? Y entonces se hacen súper amigas de sus hijas o de sus hijos y entonces les echan toda la carga que traen encima y justo todo lo que no han resuelto ellos como adultos. Entonces, pues ahí también hay una bronca, ¿no? Y esto se tiene que equilibrar. Y esa es la diferencia entre ser un vínculo adulto y ser un vínculo que no funciona. Cuando tú eres la cuata de tus hijos, cuando tus hijos son tus confidentes y les platicas tus problemas y les pides a ellos consejo, estás perdiendo el lugar que te corresponde. Tus hijos tienen muchos amigos, pero solo tienen una mamá. Es que yo solo creo que tienen un papá. De alguna hay manera una los diferencia dejas enorme. huérfanos. O sea, nosotros no tenemos a nuestros hijos, tenemos una relación con nuestros hijos. Y eso es lo que hay que cuidar, la relación con ellos. Eso es día a día. Mira, la adolescencia hoy, Marta, se sabe que ya los prepubertos están casi desde los 6 años y si bien te va, termina como a los 30. No, Dios, y además Dios. están viviendo una adolescencia totalmente distinta. ¿Por qué? Porque están viviendo en un mundo totalmente distinto, del que nosotras no sabemos mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender de qué se trata el mundo de nuestros hijos para conectar con ellos. Y no llegar al lugar común de ay, no, es que así, no, cuando yo era adolescente hacía esto, eso ya no existe. Ya estamos en una relación, en una realidad completamente distinta. O sea, lo que no se vale es conformarte con eso. Claro. Ok, sí es cierto, no existía eso. ¿Qué existe ahora? Necesito involucrarme. Necesito saber, o sea, antes tú ibas al parque, echabas un ojito que no hubiera un roba chicos antes de dejar a que bajara tu hijo al parque. Hoy te tienes que meter a redes sociales, saber qué está pasando ahí.
tienes que ir los viernes con tus hijos, aunque sean adolescentes, y estar segura de que en lugar de meterse a una cafetería, no se están metiendo al casino con el fake ID. Necesitas saber de qué están hablando, necesitas hablar con ellos de sexualidad, de pornografía, porque si nosotras no hablamos con nuestros adolescentes de esos temas, lo van a hablar con la influencia equivocada. Y eso va desde los niños que son muy pequeñitos, porque en primaria baja y primaria alta ya están esos temas ahora sí que en la agenda de los patios de las escuelas. Entonces, lo que hace Mothers es reunir a los expertos en adolescencia para lograr un espacio donde las mamás y los papás sabemos que no estamos solos, vamos a conocer todo lo que necesitamos del mundo de nuestros hijos, y además los expertos nos dan las herramientas para poder fortalecer ese vínculo, conectar con ellos y acompañarlos de la manera correcta para lograr que ellos se conviertan en adultos independientes, autónomos, agentes de cambio positivo en el mundo en el que les toca vivir. Entonces, tenemos pláticas de muchos tipos. Por ejemplo, este año Marcela Escalera arranca Mothers, abre Mothers 9:00 a.m. ¿De qué vas a hablar? Ahí los veo. Pues fíjate que voy a hablar acerca de cuando tienes confrontamientos con tu adolescente, cuando tienes estas broncas, cómo darte cuenta y cómo reconocer que no es tu adolescente, es su cerebro. Es un cerebro que está cambiando. Claro. Y cuando tú puedes ver más allá de la actitud, de ese ojito revirado, de ese portazo, y entiendes lo que está pasando en el cerebro, fíjate, Marta, que entonces entiendes que este es un cambio universal. Porque todos los otros cambios se dan por el momento de vida que estamos viviendo, por la tecnología, por las redes sociales, por la información que tienen nuestros hijos. Pero la biología no ha cambiado. La naturaleza siempre ha tenido un plan y lo tiene en México como lo tiene en cualquier otro lugar del mundo. Y es que va a haber una transformación a nivel neurológico que va a llevar a una transformación en la personalidad y en las emociones de ese niño o de esa niña para que llegue a la vida adulta. Entonces, voy a hablar del cerebro no desde un lugar neurocientífico, sino vamos a hablar desde del cerebro desde un lugar muy comprensible, muy coloquial, que las mamás se lo puedan llevar a su casa y lo puedan aplicar en el día a día. Porque es muy fácil que frente a un desplante adolescente, la mamá pierde el control, grite y entonces se hace la tormenta perfecta para que se agarren del chongo y se dejen de hablar 2 días, ¿no? Sí. ¿Cómo aprovechar esos momentos para tú saber que tú eres la mamá, que estás en control? Marcela nos va a dar herramientas para que nosotras sepamos cómo enfrentar ese cambio hormonal, neurocerebral, claro, neuronal que están viviendo ellos, y aprovechemos para seguir fortaleciendo nuestra conexión. Eso claro, está muy padre. Y fíjate, sí que hay una frase que a mí me gusta y seguro la voy a repetir allá y la voy a explicar, y es que la inmadurez de nuestros adolescentes pone a prueba nuestra madurez. El cerebro que es inmaduro es el cerebro de tu adolescente, el cerebro maduro es el tuyo. Pero qué horror, porque perdón, hay tantos adultos todavía tan inmaduros que cómo van a manejar la inmadurez de su adolescente si ni siquiera pueden manejar la suya. Exactamente. Pues mira, paso número 1, darte cuenta. Darte cuenta que estás haciendo las cosas de una manera que rompe relaciones, que lastima y que no lleva a crecer. Nada más para que vean de qué va Mothers, Dame las características de un papá o una mamá inmadura ante un adolescente. Una mamá inmadura se pierde en el adolescente. O sea, parece que los dos tenemos 14 años y no me puedo diferenciar del otro. Pareciera que yo estoy viviendo su adolescencia en lugar de quedarme en el lugar del adulto. Una mamá que es inmadura es una mamá que no se ha actualizado, que sigue queriendo peinar a su hija, darle los permisos y decirle con quién llevarse como si tuviera 9 años o si tuviera 7 años, que ella misma no ha podido llorar, que de eso va a hablar Elena, la transición que implica que tus hijos pasen de la infancia a la adolescencia. Hay que vivir un duelo, Elena. Hay que vivir ese vuelo del que Elena va a hablar, que tiene que ver con ya no es y ahora me reinvento. ¿Cómo te reinventas como mamá? Y una mamá que es inmadura es una mamá que explota. Es esa mamá que te dice, yo así soy. A mis hijos ya saben que yo tengo la mecha corta, yo aquí grito, yo aquí azoto. Y que pasa como locomotora por encima de ellos sin poderse equilibrar y poder templar. Wow. Elena, ¿de qué vas a hablar? Yo voy a hablar de un tema muy cercano a todas, hacer empatía, porque justo de este momento vital en donde nos topamos con 3 explosiones en la cara. Una es nuestros hijos,
que ya no somos su prioridad ni mucho menos, ¿no? Que crecieron y se hicieron adolescentes. Al mismo tiempo llega la bendita menopausia, ¿no? La perimenopausia, que además es bien larga y que también, como dice Marcelo, nos explota en la cara. Y pues las hormonas, ¿no? Que ellos se llenan de hormonas y nosotros nos vaciamos. ¿Y cómo se hace esa mezcla, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar ahí? Y el tercer duelo, que agárrense, que es el de nuestros papás que se deterioran y mueren. Es el momento en donde tenemos que cambiar el rol y dejar de ser cuidados y volvernos cuidadores. Entonces, pues se pone complejo, ¿no? Son 3 duelos. Y así todos vivimos. A la vez, Marta. Como bien dice Elena en su plática, vivimos las mamás de los adolescentes en el epicentro de 3 duelos, que la mayoría de las veces son invisibles, ¿no? Sí, claro. Cuando no los ves, pero que son reales, ¿no? Es esto que están pasando nuestros hijos también viviendo duelos, y el duelo es el proceso donde vamos evolucionando, ¿no? Pero pues hay una pérdida bien grande, ¿no? Perdieron la infancia y nosotros perdemos su infancia también. Entonces es una mezcla brutal. Bueno, con el código de baile, métanse a mothers.com.mx, mothers con D. Ahí pueden comprar sus boletos con 15% de descuento por ser cuentavientes de este programa. Es el 4 de febrero, que es el próximo miércoles, 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Es una mañanita en el Lunario, en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Gracias, mi queridísima Elena, y gracias, Isa. Gracias, Marta, por este espacio. Marta. Los esperamos. Son 10 conferencias. Los mejores conferencistas de habla hispana hablando del tema de los adolescentes para que nosotras podamos hacer nuestro mejor papel a la hora de acompañarlos. Lleguen temprano para que arranquemos juntas. Sí. Exacto. Hacemos una pausa, regresando Jacobo Dayan. Vamos a hablar de los ismos, para que nadie los engañe. Ustedes saben qué es el populismo, el socialismo, el comunismo, el liberalismo. Se los voy a explicar ahorita regresando del corte, no se vayan. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Quiero, ese claro que lo quiero. Oigan, como la semana pasada aprendimos una clase infernal sobre la historia del petróleo, no sé, es que divertido estuvo. Hoy van a aprender de algo para que nadie los maree, porque les digo algo, te dicen, no hombre, es que ese gobierno es socialista, y automáticamente, no sé, te imaginas a Stalin, a Lenin, el comunismo, y luego te dicen, es que es un gobierno populista, y dices, hijo, eso me suena... Suena feo. Suena feo, ¿no? Oh, eso ya es dictador. Sí, eso es una dictaduría. O te dicen, no, es que son liberalistas. Entonces, todos los ismos nos los va a explicar el gran Jacobo Dayan, un gran maestro de la Ibero, especialista en Derecho Penal, el director del Centro Cultural Tlatelolco, experto en justicia transicional en derechos humanos, híjole, ¿qué más? Etcétera. Genocidio y música clásica. Te amo. Es correcto, Vamos, así. ¿no? A la Olin. Y yo voy a la sala Nesa. Vamos a la Nesa. Yo ahí te vi hace, como año y medio. Sí, vamos, ¿no? En una sinfonía de Mahler. Vamos juntos, ¿no? Yo voy todos los sábados. Invítame. Pues este sábado. Ok. Ya está. Ah, no estoy. Bueno, el que sigue. El que sea. Ok, te quiero. ¿Qué es socialismo? Bueno, primero, todo lo que acaba en ismo acaba siendo como una corriente, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de corrientes o políticas, o ideológicas o económicas. Para no fallarle, lo que hice es como mi acordeón con los puntos esenciales de cada uno de los ismos para hacerlo concreto y rápido. Venga. A lo mejor vale la pena irnos como más desde izquierda hasta derecha para ir viendo como las gradualidades y no andar brincando más, este es más rudo hacia la izquierda o a la derecha, entendiendo la izquierda como los gobiernos en teoría donde hasta la extrema izquierda está el comunismo y hasta la extrema derecha está la ultraderecha. En nombres concretos, de un extremo está Stalin y la Unión Soviética y del otro está el nazismo y Mussolini. ¿Sí? Entonces, yendo así como de izquierda a derecha, empezaríamos con comunismo. El comunismo lo tenemos identificado como la Unión Soviética, pero sigue habiendo... Cuba, pero Nicaragua... no, Nicaragua es una dictadura... comunista. Pues comunistoide, porque ni siquiera llega a eso, pero sí, más cercano al comunismo. Corea del Norte. Es un régimen donde no hay clases sociales, donde
no hay propiedad privada, donde el Estado controla los medios de producción y en teoría, esa es un poco la idea filosófica del comunismo, que es donde que se privilegia la igualdad, es una igualdad a rajatabla. Se distribuye la riqueza según necesidades, no según capacidades ni según esfuerzos, sino el Estado controla toda la vida social y la vida pública, controla los medios de producción y distribuye, en teoría, la riqueza según necesidades, no según aptitudes, ni esfuerzos, ni mucho menos. El padre Karl Marx. Marx, Engels. Ok, ¿y por qué no funcionó? Pues porque somos seres humanos, esa es una sociedad ultra utópica donde en teoría todo mundo estaría viendo por el bien común sin preocuparse por uno mismo, pero somos seres humanos. Y bueno, también evidentemente hay una gran corrupción en estos regímenes que acaban siendo muy represores porque el que piensa distinto pues no es buena idea, donde la disidencia, la crítica atenta contra el pueblo, lo que eso signifique, y bueno, también esa élite gobernante hay unos más iguales que otros, pues. Exacto, es 100%. Decir, entonces, hasta la izquierda está el comunismo. Sí, que es muy, muy rudo, sí, es muy represor. Luego, yéndonos más hacia el centro, entraría el socialismo. El socialismo busca una propiedad colectiva. Es decir, el Estado puede o no controlar los medios de producción, pero sobre todo lo que busca, también priorizando el bien común, busca la igualdad, pero no tiene una rigidez como el comunismo donde hay una distribución pareja. Es decir, donde el Estado regula cada una de las acciones de la vida pública. En la Unión Soviética tú de niña te podían decir, usted tiene aptitud para ser ingeniera agrónoma. No, pues fíjese que yo quiero ser pianista, bailarín. No, pues usted le sirve al régimen de esta manera. Hay una sola forma de ver la vida en el comunismo. El Estado, la nación es monolítica, y en el socialismo es mucho más relajado. Incluso hay países socialistas que no necesariamente nos espantarían. Es decir, está Venezuela en ese grupo, que también es una dictadura en Venezuela, pero con un régimen socialista. Pero hay regímenes socialistas europeos que son atractivos. ¿Cuáles? Que cuando el socialismo, y ese es el que seguía en la lista que me mandaron, la socialdemocracia. Es decir, cuando tú mezclas esta idea del bien colectivo, lo que tienes son estados, lo que se conoce como el estado de bienestar, estados que ofrecen muchos servicios, pagas enormes impuestos. O sea, entonces los Escandinavia. Claro, es decir, los países con más desarrollo en el mundo, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia. Esos países lo que hacen es cobrar un montonal de impuestos, pero lo que te hacen es te dan todos los servicios. Y combinan esta idea del socialismo, de la igualdad, o de que el Estado tiene que ser un Estado gordo, que dé educación, salud, transporte, servicios en general, incluso internet, lo que quieras, ¿no? Servicios públicos, cobrando muchísimos impuestos, pero con una economía de mercado. Es decir, no tienes la rigidez del capital, del comunismo, tienes lo que conocemos en Occidente como el mercado, el libre mercado, donde promueves la innovación, promueves el esfuerzo individual, pero la gente tiene un compromiso muy grande con el bien colectivo. Sí, creo que llega hasta el 60% de sí, los impuestos es altísimo. en Noruega, pero todo es gratis, ¿no? Todos los servicios públicos son gratis. Exacto. Okay. Y ahí tendría que ser gratis y de calidad, porque también en México, por ejemplo, en teoría la educación es gratuita, en teoría la salud, en teoría es universal, pero ahí lo que tienes son estados gordos. Eso es importante, porque la idea capitalista está, vamos llegando al capitalismo. La idea del capitalismo está más bien, empieza con una lógica de economía de mercado, y en el sálvese quien pueda, cada quien se rasca con sus pulgas como puede, y en versiones más radicales del capitalismo pretende lo que se conoce ya como por ejemplo, el neoliberalismo, que es parte, vivimos nosotros en un régimen capitalista, incluyendo a China, o sea que los chinos sí son en teoría socialistas, pero con una economía de mercado, es decir, dejaron de ser comunistas hace largo rato. Y el capitalismo lo que busca es una economía de mercado, tratar de ir achicando al Estado y que cada quien
se rasque con sus uñas. El ejemplo claro, Estados Unidos. Ok, países capitalistas, Estados Unidos. Pues todos los que conozcas. Sí. O sea, dependiendo quién gobierne, España, Francia, Gran Bretaña, aunque por momentos ha gobernado la socialdemocracia. Sí. Pero bueno, México es un país capitalista, ¿sí? Bueno, América Latina, quitando las dictaduras, Chile, Argentina, somos países capitalistas que por momentos hemos tenido gobiernos, bueno, en México no hemos tenido gobiernos de izquierda, incluyendo ahora, porque lo de ahora es una derecha disfrazada de izquierda, pero nunca hemos tenido izquierdas, pero hay países que han tenido gobiernos de izquierda donde se toma una posición un poco más de apoyo social y no de una lógica de la privatización de todo, bajo la lógica del capitalismo. Entonces, y ahí puedes llegar a un capitalismo muy rudo, ¿sí? Como lo es Estados Unidos. Sí. Incluso las discusiones que hay, por ejemplo, entre los demócratas y republicanos en cuanto al servicio de salud, el famoso Obamacare y todo esto, Sí. pues Obama tenía una visión más socialista, más de izquierda. Incluso hoy tienes a el alcalde de Nueva York, Sí, Mamdani, es socialista, tiene una lógica. Eso no quiere decir que quiera hacer de Nueva York Venezuela. Sí, La Habana. Pero, por ejemplo, entre las cosas que anunció Mamdani recién llegando es un sistema de cuidados a menores de edad, las guarderías gratuitas. Sí. Es decir, que el Estado ofrezca servicios y Trump lo que dice es no. El Obamacare va para atrás y cada quien Aquí que no haga vamos a estar subsidiando a nadie. Por eso, entonces no es una lógica más individualista y la otra es una lógica más colectiva. Ese es el capitalismo. El capitalismo. ¿Estamos bastante en medio? ¿En dónde? En esta línea. No, bueno, ahí el capitalismo moderado es centro derecha y el socialdemócrata es centro izquierda. Es decir, ahí están los centros. Lo que estamos viendo en el mundo es de que las opciones políticas empiezan a ir más hacia los extremos. Sí. En todos lados. En México, bueno, lo vemos en Argentina, en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, en Hungría, en todos lados del mundo. Vamos, en Estados Unidos. Lo que vamos viendo es de que el centro se está quedando sin seguidores y las opciones políticas empiezan a ser más extremas, radicales, claro. más radicales. Llegando incluso, el capitalismo, repito, se puede ir haciendo más drástico bajo la lógica, por ejemplo, una lógica Trump, una lógica de mercado brutal, sin casi servicios sociales, hasta llegar casi a extremos con donde ya entramos a regímenes que empiezan a surgir hoy en el mundo que parecían de hace 100 años. El fascismo. Ese ya es la ultraderecha. Otro gran ismo. El fascismo, a ver, Donald Trump es fascista. Punto. Traje aquí, hay un estudioso. ¿Qué es el fascismo? Ahí va. Porque suena a primo hermano del nazismo. Es correcto. El nazismo nace, lo inventa Mussolini en los 20 del siglo pasado, con un movimiento rígido, duro. En Italia. Y después, evidentemente, llegó Hitler. Y hoy empieza a haber fascismos reeditados. Trump es uno de ellos. Hay un especialista en fascismos contemporáneo que ha escrito varios libros y lo que hice es sacar la lista de los elementos que contiene el fascismo para ver si los cumple, por ejemplo, Donald Trump. Sí, ok. Ojo, el populismo es lo mismo que el fascismo, pero sin violencia. Ok. Va la lista. Una democracia autoritaria, no liberal, es decir, que empieza a negar derechos, pero no está a favor de una dictadura de izquierda, en teoría. Una forma extrema de religión política, MAGA, sí. La 4T. Una visión apocalíptica de la política que presenta los éxitos electorales y las transformaciones que estas victorias electorales transitorias posibilitan como momentos revolucionarios de la fundación o refundación de una sociedad. ¿Estás de acuerdo? Una teología política fundada en un líder casi mesiánico y carismático. Correcto. Allá y acá, ¿eh? Sí. La idea de que los antagonistas políticos son el antipueblo, enemigos del pueblo y traidores de la nación. Como se refiere, por ejemplo, Trump a los izquierdistas radicales, ¿no? Oye, perdón. ¿Cómo se refirió la de Homeland Security sobre el Alex Peretti, o no sé cómo se llama, al que asesinaron? Es como y a la terrorista. chava?
como terroristas enemigos del Estado. Bueno, y aquí otra vez, aquí en México no hay fascismo, hay populismo rayando, diría yo, en un neofascismo extraño. Aquí también es el conservador enemigo del pueblo que exactamente. Sí. Y aunque seas crítico y aunque no seas neoliberal y aunque no seas enemigo del pueblo, lo eres. Porque eres un antagonista político. Una visión débil de la ley y la división de poderes. Uh-huh. Trump y acá, un nacionalismo radical. Make America Great Again. Absolutely. Y acá tenemos un nacionalismo muy charro. La idea de que el líder es la personificación del pueblo. Sí. Ahí te encargo. La identificación del movimiento y los líderes con el pueblo como un todo único. La reivindicación de la antipolítica, lo que en la práctica implica trascender la política tradicional, la acción de hablar en nombre del pueblo y contra las élites gobernantes. Presentarse a sí mismo como defensor de la verdadera democracia y opositores a formas reales o imaginarias de dictadura. La idea homogeneizadora de que el pueblo es una entidad única y que una vez el populismo convertido en régimen, este pueblo equivale a los éxitos electorales. A ver, regímenes fascistas, pues obviamente Alemania y el nazismo, España con Franco. Mussolini y hoy en día, Trump. Para y ti muy, Trump. Sí, no, sin duda, sí. Porque hay una, o sea, la diferencia, todo esto lo comparte el populismo y el fascismo. El fascismo agrega una militarización de la fuerza, es decir, vemos a los de ICE en Estados Unidos, vestidos no como policías, y hay una estética de la violencia. Claro. La estética de la violencia, acordémonos las escenas del nazismo. De la violencia, de la represión, del racismo, de la pérdida de libertad. Correcto. De actitudes autoritarias, de discursos de odio. Entonces tú acuérdate de las imágenes del nazismo, hay una glorificación por la violencia. Claro. Hay un orgullo por la violencia. Y hoy lo que estamos viendo en Estados Unidos es lo mismo. Es decir, el populismo, porque América Latina o sea, tampoco, bueno, sí es para espantarse porque no son muy democráticos, evidentemente ni el fascismo ni el populismo. Están en contra de la división de poderes, concentrar todo, hay una sola pensamiento de la lógica del pueblo, y repito, no son democráticos. La diferencia es que el fascismo agrega violencia y un orgullo por esa violencia. Y el mundo de hoy empieza a ver el surgimiento de estos regímenes. El populismo está por todos lados, y hay populismos de derecha y de izquierda. Tienes a Milei como un populista de derecha, a Bukele como un populista de derecha, muy rudo, muy violento, aunque tenga éxitos en seguridad, es a un costo tremendo social. Y tienes populismos de izquierda, como lo fue, por ejemplo, el kirchnerismo en Argentina antes, o a Petro hoy en Colombia, o a Morena en México. Y en Europa también encuentras esto muchísimo. Tienes Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía. El mismo Netanyahu es un populista, muy violento en Israel. Y en India está el populismo más grande de todos, de Narendra Modi. Es decir, hoy en día las democracias empiezan a perder atractivo y las sociedades empiezan a votar por gente que ofrece estas cosas, que ofrece un sentimiento de pertenencia a un pueblo, a un pasado glorioso. Una raza, claro. Porque y empezar a desconfiar en los contrapesos democráticos que 80 es el discurso de Mark Carney en Davos, no sé si lo escucharon. El primer ministro canadiense que fue tremendo, espectacular. Si no lo han escuchado, vale la pena hacer un programa con una cosa de ese. De nada más sí. Oigan por favor el discurso del primer ministro de Canadá en la cumbre de Davos. Ahorita se las pongo yo en Twitter. Mira, se me pone la piel chinita. ¿Te puedo dar una anécdota de eso? Para ver cómo estamos otra vez. La historia no se repite. Mark Twain decía que la historia no se repite, pero rima. En ese mismo lugar, Davos, hay una novela de Thomas Mann de hace 100 años, de 1924, tú que decías que yo soy especialista en el Imperio Austrohúngaro. Sí. 1924, una novela famosísima, La montaña mágica.
Lo que hace Thomas Mann en esa novela es poner todas las males y tensiones de la sociedad europea en un sanatorio que estaba en Davos, ahí donde hoy, donde hoy están los males y las tensiones del mundo, lo estuvieron hace 100 años. ¿Y en qué derivó hace 100 años? El discurso de Mark Carney es un discurso de nuestro tiempo. Hay que escucharlo con mucho cuidado. Escúchenlo. Oye, hacemos parte 2. Pues hablamos del de Carney y acabamos con esto. Ándale, me parece muy bien. Oigan, tienen que seguir a Jacobo Dayan, como ven, es una enciclopedia, es un hombre muy sensato, que vale la pena siempre escuchar. Él es el director del Centro Cultural Tlatelolco, maestro de la UNAM. De la UNAM, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional, en Derechos Humanos, en Genocidio. ¿Algo me faltó? Nada, y melómano. Y melómano, exacto. Y en música clásica. ¿Hacemos parte 2 la que viene? Va, y hablamos del discurso de Carney, porque creo que vale la pena. Creo que todas y todos sentimos que algo se está quebrando en el mundo. 100%. Explicar qué es lo que se está quebrando. Exacto, me encanta, porque todo el mundo dice, es que el mundo... Qué bueno, terrible, entonces, está al revés. Que se vayan viendo el discurso de Carney, que está en YouTube, ahí se lo encuentran. Su tarea es que vean el discurso de Carney. Y yo acabo de escribir un libro sobre eso, sobre la muerte de este proyecto civilizatorio, es decir, esta crisis que estamos viviendo. Que le vayan echando ojo al libro Crisis o Apocalipsis. ¿Dónde está? En librerías. Crisis o Apocalipsis. Lo escribimos Javier Sicilia y yo. Crisis o Apocalipsis. Vayan a buscar el libro. Javier Sicilia y tú. Es correcto. A la venta en todos lados. En todos lados. Esa es su tarea. Comprar el libro y el discurso de Carney y hablamos la semana que entra contigo. Va. Estamos de regreso mañana en punto a las 10. Adiós. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.